encantada de compartir con colegas y llevar esta voz a lo largo y ancho de Costa Rica y el mundo. ¿Ustedes me avisan cuándo empiezo? Ya, pues, ya Natalia, ya puedes. Ya puedes. Pero puedo compartir, sí, ¿verdad? Ajá. Sí, ya estoy listo para que compartas. Perfecto. Bueno, entonces, buenas tardes, noches. Bueno, aquí es tarde todavía en Costa Rica, estamos a la misma hora. Mucho gusto, estoy muy contenta de estar aquí como entrenadora de disciplina positiva o embajadora de disciplina positiva. Quiero compartir con ustedes algo muy especial que tiene que ver un poco con nuestro trabajo en las aulas, ¿verdad? Sobre herramientas para aulas respetuosas, sobre todo lo que tiene que ver con la conexión, lo que tiene que ver con la emoción, porque sabemos todos que sin emoción no hay aprendizaje, definitivamente eso es fundamental. Como les decía a mis compañeras, yo soy Natalia Calderón y estoy para servirles, es un placer desde aquí Costa Rica, un abrazo muy grande para todas las personas que nos estén viendo en cualquier parte del mundo. Y sobre todo mi trabajo con niños, jóvenes y adultos a lo largo de estos años, creo que es un aprendizaje constante, esto es de aprender y reaprender y desaprender, y en eso andamos, ¿verdad? Y por eso cuando hablamos de aulas respetuosas, hablamos de la filosofía del aliento, la filosofía de la conexión, del amor incondicional. Pero ¿por qué es tan importante llevarlas a las aulas? ¿Por qué es tan importante? Aunque por todos lados vemos en Facebook que nos dicen que la crianza básicamente, un día eso leí, la crianza es en la casa y el aprendizaje es en la escuela. No, porque nosotros somos seres que estamos en constante aprendizaje desde que nacemos, en constante evolución, y la escuela o el centro educativo es un lugar también que debe ser refugio de seguridad, de conexión, y para que yo pueda tener ese apego seguro necesito también sentirme segura o seguro en las aulas, ¿verdad? Y hay esta frase que me encanta mucho de María Maureina que dice: si no hay vínculo, no hay posibilidad de aprendizaje. Entonces, si nos fuéramos a que ustedes me preguntaran cuál es la palabra más importante, resúmanos todo en una sola palabra, yo diría que la palabra más importante de una educación respetuosa o consciente es la conexión. Y la conexión no es una tarea. Es que tengo que conectar, no he conectado hoy, ¿cómo voy a hacer? No, no es una tarea, la conexión es un regalo que damos y que nos damos. Es algo maravilloso. Lo que pasa es que a veces pensamos que no todos podemos conectar. Y uno diría, ¿pero por qué? Si es algo realmente sencillo. De eso hablaba con mis estudiantes de la universidad y les decía que si yo no logro conectarme conmigo misma, a veces va a ser un poco difícil conectar con un niño o una niña. Entonces me encanta esta lámina que dice: profe, ¿cómo quiere que nos guste su asignatura que a nosotros no le gustamos, ¿verdad? Tiene que haber esta conexión en ambos sentidos, ¿verdad? Y entonces cuando hablamos de conexión y hablamos de vínculo, de apego seguro, que son como palabras sustantivas claves, la pregunta que más me hacen es: entonces, ¿cómo puedo hacer para tener un buen vínculo? Bueno, hay 3 principios fundamentales, que es proporcionar seguridad, que yo me sienta seguro con esa persona, que haya una proximidad física, tal vez no es de abrazar y apapachar, pero que yo me sienta cercano, y que ese adulto, llámese docente, o llámese director, o llámese psicólogo, psicopedagogo, tenga herramientas de autorregulación que no explote, porque en la medida que esa persona tenga herramientas de autorregulación, sea próximo, y yo sienta esa conexión con él, esa seguridad, vamos a fomentar un vínculo sano y respetuoso. Así que la tarea es que pensemos cada uno de nosotros: yo realmente evoco esa seguridad, me muestro próximo, tengo autorregulación o me desbordo muy fácilmente. Y es que estamos hablando aquí de una educación para la vida, no está en los cuadernos, está en la vida, está más allá que la teoría o que la historia o que la gramática, porque muchas cosas pueden funcionar en las aulas, y yo he estado muchos años en las aulas, y sé que aquí hay gente que ha estado muchísimos años también, pero la diferencia es qué estoy formando, qué tipo de persona estoy formando. Si yo quiero desarrollar o ayudar a desarrollar habilidades de un ser humano pensante, que se sienta seguro, que pueda desarrollar todo su talento y creatividad, que sea feliz y que esté listo para desarrollar o comerse el mundo,
tengo que basarme evidentemente en una educación respetuosa, donde haya una conexión y un vínculo entre cada uno de nosotros. Y por eso es que en disciplina positiva decimos que es un modelo basado en el aliento. Yo puedo darles aquí 5 horas de herramientas, de hecho he escrito muchos libros de herramientas, muchas conferencias, artículos, podcasts, etc. Pero si no hay aliento y si no hay conexión, las herramientas se nos quedan vacías. ¿Por qué? Porque no es como una receta de cocina que yo pego en la red y pongo 3 más 2, me da 5, ta. No, es algo que tiene que ser de alma a alma, una conexión real. Porque para que el centro educativo, para que el sistema educativo tenga una realidad en su mejora humana, hay que educar integralmente. Entonces, por eso es importante pensar como un tren que tiene 2 vías, ¿verdad? Y podemos hablar de todos los logros académicos, que ya mis estudiantes logran hacer esto, hablar tantos idiomas, armar robótica y todo eso que es maravilloso, que vemos que ahora están como los open house, todo lo que ofrecen los centros educativos, y uno dice, wow, ya yo soy, ¿verdad? Mamá grande, me refiero a que con hijos adultos y soy abuelita, pero si yo hoy tuviera que elegir escuela para mis hijos, bueno, qué difícil, ¿verdad? Sin embargo, el otro carril, la otra columna vertebral, tiene que ser que el niño o el adolescente se sienta valioso, perteneciente e importante, o sea, parte de. Porque si solamente nos enfocamos en los logros académicos, el tren se nos vuelca, porque ningún tren puede ir con un solo riel. Entonces la importancia de que fueran como líneas paralelas, ¿verdad? Entender que ese clima de aprendizaje tiene que ser donde hay un buen desarrollo social, emocional, donde me escuchan, donde yo me siento visto, donde no soy un número más. Y por eso es importante entender que todos somos únicos y diferentes, como decía Albert Einstein. Todo el mundo es un genio, pero si juzgas a un pez por su habilidad para treparse a un árbol, pasará el resto de su vida creyendo que es un idiota. Y estoy segurísima que en algún momento de toda nuestra formación académica, desde preescolar hasta universitaria, en algún momento nos hemos sentido así en un aula. Yo muchas veces, ¿verdad? En X materia o en tal, me acuerdo una vez que tenía que llevar economía, no sé qué número, y yo decía, Dios, esto es como chino, no entiendo nada. Entonces, vean qué interesante que realmente todos somos diferentes y tenemos habilidades diferentes, y en la medida que yo conecto y me acerque a este ser humano, puedo entender también cuáles son sus mayores habilidades y cuáles las que ocupo pues reforzar. Como dice aquí, para una selección equitativa todos vamos a subir al árbol, ¿verdad? Entonces vean qué interesante, porque esa no es nuestra realidad como seres humanos integrales. Muchas personas creen que el propósito de las escuelas es que aprendan, y que los programas de disciplina tienen que ser un apoyo a la excelencia académica. Pero gracias a las neurociencias afectivas, a las teorías del apego, a los escáneres del cerebro, a toda esta revolución maravillosa, a las neurociencias, sabemos hoy que es todo lo contrario, ¿verdad? Que las personas se enfocan mucho, o por lo menos anteriormente, en aplicar estrategias disciplinarias que tienen que ver con controlar, premios y castigos para controlar. Y ya sabemos que los niños no son sujetos de control, son sujetos de derecho. Entonces yo ni tengo la habilidad ni la capacidad de controlar a nadie, porque nosotros, quizás a la única persona que podemos controlar es a nosotros mismos. Pero recientemente todo este boom de investigaciones y el desarrollo del cerebro nos dicen claramente que a menos que los niños desarrollen todas sus habilidades sociales y emocionales, van a tener mayor dificultad para aprender, y por tanto los problemas disciplinarios se van a incrementar más y más. Entonces, controlar, chao. Entonces, ¿qué hacemos? Gestionar y acompañar. En lugar de pensar que la disciplina es como una carretera cargadísima, aquí decimos de tráfico, no sé cómo dirán allá, llenísima de carros, con luces, con tarjetas que te rebajan puntos en la licencia, con muchas restricciones. En lugar de ver esa carretera, quizás ver para allá y ver ese bosque donde hay un árbol frondoso, y es acompañar el proceso de ese maravilloso árbol que tiene una razón de ser. Entonces, la disciplina tiene que ver menos con control, boletas, sanciones, restricciones, y más con acompañar, con estar, con abrazar, con ser. ¿Y cómo puedo yo como docente pensar, si yo estoy motivando el cambio en una conducta, por dónde voy?
O sea, yo quiero que lograr esto o lo otro. Y eso me comentaba un colega de otro colegio y me decía, es que el chico hace esto, lo otro, y yo he tratado de conectar con él y es imposible, es un nivel muy negativo. Y yo le decía, has ido más profundamente, has visto cómo vive su familia, hay cambios significativos en su vida. Ah, pues sí, vive muy solo, sus papás viajan mucho, él está siempre con nada, y pues ahí tenés las respuestas. ¿Verdad? Entonces no es simplemente que yo aplico herramientas y no me funcionan, es que yo tengo que conocer todo este proceso en lo que el niño se pueda sentir valioso o no. Y puedo hacerme este tipo de preguntas. ¿Lo que estoy haciendo es irrespetuoso para este niño o es irrespetuoso para mí? Esta solución que yo encontré o esta situación que estoy tratando de solucionar llega a un mejor sentido de conexión. Invito a mi estudiante a sentirse capaz. Fue alentador lo que yo hice, lo ayudó a sacar lo mejor de sí mismo, le va a ayudar para el desarrollo de habilidades a largo plazo, porque a corto plazo todo es rapidísimo, pero realmente desarrolla habilidades para la vida, lo invita a sentirse parte de esta comunidad, y si tenemos muchos no, por ahí no es. Entonces por eso tenemos que pensar y hacer como un ejercicio de pensamiento cada uno y decir, digamos que, imaginémonos que frente a nosotros hay 3 columnas. En una columna están todos los desafíos o retos que tenemos en nuestras aulas en el 2023. Y puedo decir algunos, yo sé que no terminaríamos nunca, pero no sé, peleas entre compañeros, falta de atención, falta de interés, falta de motivación, no terminar los trabajos, y ahí podemos ir enumerando toda la lista de retos o desafíos, que no son problemas, son retos o desafíos. No hablamos de problemas porque cada reto o desafío nos permite desarrollar una habilidad. Esta sería la columna 1. Y la columna 2 sería, ¿cuáles son las habilidades que yo espero desarrollar en este niño? Llámese Carlitos o Pedrito. Ah, bueno, es que yo quiero desarrollar en Pedrito en 10 o 15 años, que sea independiente, que sea respetuoso, que sea resiliente, que sea feliz, que sea ordenado. Bueno, todo lo que nosotros queramos desarrollar en ese libro, las habilidades que queremos ayudar a desarrollar. Entonces ya tenemos 2 columnas, la 1, retos o desafíos, la 2, regalos o habilidades. Y la tercera columna, y no menos importante, sería como la pregunta del millón, ¿cómo? Entonces ahí yo les digo, en esa lista que ustedes crearon de 2, digamos, que sea resiliente, que sea ordenado, que sea capaz de resolver las situaciones que se le van presentando en la vida. Y la tercera columna nos pregunta cómo, entonces yo tendría que decir, ¿cómo puedo aportar yo como docente que él logre esa habilidad? ¿Cómo puedo aportar yo como docente que sepa resolver conflictos? Pedí. Bueno, de ahí no sé. Bueno, es que ¿cómo lo hacemos en la clase? Si lo hacemos desde un desafío, pegando gritos o mandando boletas o expulsando, no le estoy modelando el desarrollo de una habilidad. Pero si yo lo hago desde la plataforma de desarrollar una habilidad, modelando con mi propia vida, va a ser para este niño o este adolescente aprender la resolución de conflictos. Entonces recordemos que para que cada reto o cada desafío se convierta en el desarrollo de una habilidad, yo necesito 3 cosas. Primero, transitar por el puente del respeto mutuo. Segundo, hacerme un checklist. ¿Lo tengo, no lo tengo? ¿Está en proceso? ¿Soy ordenado? ¿Soy sistemático? ¿Soy resiliente? ¿Cuáles habilidades tengo yo para ayudarle a desarrollar a mi estudiante? Y tercero, ¿cómo resuelvo yo los conflictos o retos que se presentan en mi aula? ¿Desde qué plataforma? ¿Desde más desafíos o desde el desarrollo de habilidades? Y así podemos hacer un checklist personal y decir, claro, tiene mucho sentido, porque si alguien viene y me pide agua, yo le puedo dar porque tengo agua en esta botella. Pero si yo no tengo agua, pues yo no le puedo dar agua a nadie. O alguien que me pide unos zapatos verdes prestados, si yo no tengo zapatos verdes, yo no le puedo dar zapatos verdes a nadie. Entonces yo no podría darle a un estudiante la habilidad de resolución de conflictos desde el respeto si yo lo hago desde el castigo. La habilidad de no gritar, sino hablar si yo grito, ¿verdad? Entonces es tan importante entender qué tengo yo en mi mochila personal para desarrollar o ayudar en el desarrollo de habilidades de mis estudiantes. Y recordemos entonces que hay 5 criterios, hay 9 principios en disciplina positiva y 5 criterios. Cuando yo quiero decir, bueno, estoy desarrollando un aula respetuosa, bueno, tengo los criterios para eso. 1, soy amable y firme al mismo tiempo, ¿verdad? Como un árbol firme el tronco y como las hojitas amables.
porque la amabilidad y firmeza tienen que ir en conjunto, como inhalar y exhalar. Este niño se siente valioso y perteneciente. Estoy desarrollando habilidades a largo plazo, le estoy desarrollando habilidades sociales y de vida, lo estoy invitando a descubrir sus propias capacidades porque lo estoy tomando en cuenta de cómo podemos desarrollar este u otro desafío. Entonces ven qué interesante como yo mismo o yo misma me puedo contestar si mi aula o mi ambiente educativo es respetuoso. Y por eso es tan importante entender que la firmeza entre amabilidad y respeto, o amabilidad y firmeza, es muy importante, porque la amabilidad es la forma que nosotros los adultos demostramos respeto hacia los estudiantes, y la firmeza es la forma en que nos respetamos a nosotros mismos. Y por eso es tan importante ese equilibrio entre amabilidad y firmeza. Cuando escuchamos que alguien dice que es que criar con respeto, con conciencia, o criar en positivo, forma personas totalmente permisivas, y que hablamos únicamente de la permisividad, es una persona que no conoce una metodología o un programa realmente serio o tan premiado como el programa para la vida de disciplina positiva. Porque nada que sea respetuoso en la vida, nada podría ser permisivo. ¿Por qué? Porque los límites son muy importantes y son necesarios. En la medida que es permisivo, entonces ya no estamos hablando de ningún proceso formativo basado en el respeto. Entonces recordemos que cómo podemos nosotros recorrer los diferentes grupos. Y vamos a hacer un ejercicio porque todos los docentes somos muy creativos, que es muy sencillo. Imaginémonos que estamos llegando al open house, o no sé cómo le llaman ustedes allá, para conocer un colegio. Y estamos en el parqueo y somos un grupo de papás y mamás y bajamos las gradas y hay un pabellón enorme, largo, pabellón es como corredor. Entonces todo este pabellón y aquí muchos ventanales grandes, pero esas ventanas son como las que usan en los centros de detención en centros de privación de libertad, que es una ventana donde nosotros podemos ver para adentro, pero el que está adentro no nos puede ver a nosotros. Entonces nosotros llegamos a hacer este recorrido por diferentes grupos y nos recibe la señora directora y nos dice: bienvenidos, pasen adelante, vamos a visitar algunas aulas y ustedes pueden asomarse para que vean cómo es el currículum, ¿verdad? Cómo es lo que llamamos currículum oculto o el verdadero currículum, ¿verdad? Entonces pasamos al aula A. Esta aula A es del maestro Felipe. Aquí, como ustedes pueden ver, hay mucho silencio, mucho orden, unas filas, bueno, perfectas. Los niños están totalmente en silencio, copiando de la pizarra. Aquí hay mucho orden, sin libertad. Este es un enfoque muy autoritario. Ahora vamos a pasar al grupo B. En este grupo, como ustedes pueden ver, hay mucha creatividad. Los niños corren, suben, se tiran de las sillas, se golpean, se lanzan cosas, rayan paredes. Bueno, dice la directora, la verdad es que aquí no hay orden ni libertad porque la maestra está como muy ausente y es un enfoque muy negligente. Y entonces ya dejar hacer, dejar pasar, ¿verdad? Entonces ahí los niños pues hacen realmente lo que ellos quieren. Vamos a ir al grupo C y vean que aquí tienen una maestra muy dulce, muy cariñosa, los niños la aman, hay mucha creatividad, pero hay cero respeto por las normas, ¿verdad? Este enfoque es muy permisivo. Y ahora vamos a ir a la última aula que tenemos en nuestra escuela, que es el aula de la profesora Teresita. Y como ustedes pueden ver, hay mucha creatividad, hay mucho orden, pero también hay límites y mi libertad termina donde empieza el respeto hacia mi compañero. Entonces aquí tenemos un enfoque muy democrático, o un enfoque basado en disciplina positiva. Entonces ahora sí, papás, ustedes pueden decidir dónde quieren matricular a sus hijos, en qué grupo. Y la idea es que cada uno de nosotros, los que todavía están en las aulas o están mucho en aulas, hagan como un pequeño revisión de cómo es su aula, ¿verdad? Porque si mi aula tiene mucha firmeza y poca amabilidad, a mediano y largo plazo vamos a tener estudiantes que van a desarrollar rebeldía, falta de confianza, rigidez, aislamiento, etc. Pero ¿qué pasa si mi aula hay poca amabilidad y poca firmeza? O sea, un estilo totalmente negligente. Va a haber mucho niño triste, solitario, que no siente que pertenece, ¿verdad? Invalidado. Aquello es sálvese quien pueda. Pero ¿qué pasa si mi aula hay mucha amabilidad, pero hay poca firmeza? Bueno, los niños posiblemente estén muy felices ahí. Van a ser niños dependientes, indecisos, rebeldes, que creen que el mundo está a sus pies. A mediano y largo plazo se les va a dificultar mucho
respetar las normas, los límites, voy a manejar y me brinco todos los saltos, en el trabajo no me importa lo que me digan mis superiores, etc. Pero cuando llegamos a esta aula donde hay mucha amabilidad y mucha firmeza, nos encontramos que estamos desarrollando muchas habilidades para la vida, desarrollando niños y niñas independientes, seguros, con una sana autoestima, solidarios. Y uno dice, wow. Y tiene que ver también la forma donde, como ellos viven. Sí, por supuesto. Puede ser que Juancito venga de un ambiente donde hay mucha firmeza y poca amabilidad, y esto es real, ¿verdad? Me pasa a mí con mis estudiantes de la universidad, y llegan a un aula donde hay mucha amabilidad y mucha firmeza. Al principio le va a costar interactuar y opinar y resolver, porque no viene acostumbrado a eso, pero va a aprender. Y lo importante es que va a tener un sistema muy diferente al que recibe en su casa, porque va a desarrollar mucho más habilidades que posiblemente las que está resolviendo en su casa. Entonces recordemos que cuál es mi estilo, a qué invito, qué promuevo yo en mis estudiantes, qué promuevo en mis alumnos, niños, adolescentes. Será alta firmeza y baja amabilidad, un estilo muy autoritario, orden sin libertad. Aquí hay una gran falta de respeto a los alumnos, cero opciones, lo hace porque yo mando y punto. O será un estilo muy negligente, sin orden y sin libertad. O quizás es mucha amabilidad y baja firmeza, un estilo muy permisivo, donde hay mucha libertad sin orden, falta de respeto a los profesores, opciones ilimitadas, yo puedo hacer todo lo que quiero. O quizás mi estilo es más alta amabilidad y alta firmeza, donde hay un enfoque más de disciplina positiva, de aulas respetuosas, donde hay firmeza, pero dignidad y respeto. Hay opciones, tú puedes elegir dentro de estas opciones, ¿verdad? Puedes hacer cualquier cosa que esté dentro de los límites y muestre el respeto por todos. Entonces, ¿cuál es el aula donde cada uno de nosotros matricularíamos a nuestros hijos? ¿Y cuál es el aula que cada uno de nosotros tenemos como docentes? Y a veces nos pasa que estamos caminando como en la cuerda floja, ¿verdad? A veces estamos muy, muy firmes, otro día estamos muy permisivos, otro día estamos muy negligentes, a veces mucho de acuerdo a nuestro bagaje emocional, cómo nos sentimos. Pero una vez que tomamos conciencia de realmente que estoy desarrollando habilidades para la vida, trato de enfocarme más con esa crianza consciente de qué quiero desarrollar a mediano y a largo plazo. ¿Por qué a corto no? Porque a corto usted manda una boleta, pega 4 gritos o pone un premio, un castigo, y eso es como un efecto inmediato, pero desarrolla habilidades para la vida. No. ¿Es respetuoso? No. ¿Conlleva un sentido de conexión y pertenencia? No. Entonces, por eso es tan importante cómo es mi aula, o cómo es el aula donde yo matricularía a un hijo o a una hija, ¿verdad? La importancia aquí es generar entornos de trabajo poderosos, que no tengan nada que ver con la obediencia o con la conformidad, porque la obediencia está lejos de ser un valor. Lo que promovemos es la colaboración, no la obediencia. Que sea amable o solo sea firme es muy peligroso, es como inhalar o exhalar, me puedo ahogar. Es inhalar y exhalar al mismo tiempo, porque las herramientas de disciplina positiva se basan en ser amables, pero también en ser firmes, ¿verdad? Pero al mismo tiempo es un proceso totalmente constante, y entender que si el niño o el estudiante no se siente valioso y perteneciente, entonces va a ser muy difícil que pueda colaborar, a menos que usemos la amenaza o los premios, ¿verdad? Porque se ha demostrado que cuando los niños sienten esa conexión, y está eso desde John Bowlby para atrás, todo lo que tiene que ver con teoría del apego, si no hay conexión y no hay emoción y los niños no se sienten amados y valorados, difícilmente van a colaborar, excepto que tengan miedo, obviamente, que sí, un niño a través del miedo pues va a colaborar porque no tiene otra opción. Entonces, por eso entendamos qué encontramos nosotros en las aulas. En las aulas nos encontramos de todo, es como un abanico, como los dedos de mi mano, todos absolutamente diferentes. Pero encontramos niños que tienen trauma, muchos traumas, ¿verdad? Entonces, por eso es importante entender que yo también tengo esa labor de educar respetuosamente para ayudar a estos y a todos los niños, entendiendo que el trauma es un proceso que es una respuesta emocional ante eventos intensos que pueden hacer sentir al niño amenazados, y esto tiene un daño físico y emocional, puede ser real o percibido, puede ser directo o no, puede ser incluso a una persona cercana a ellos. Esta experiencia sobrepasa la capacidad de afrontamiento del niño, y por eso es que el concepto de trauma ha evolucionado muchísimo en los últimos 10 años.
Y tiene que ver la diferencia, cuán intenso es, el desconocimiento, el peligro y por supuesto lo que hablábamos al principio, si el cuidador o el adulto en cuestión no tiene su regulación. Al tener una falta de regulación del proceso de las personas que están a mi cargo, también yo como niño voy a entrar en un proceso que me va a afectar física y emocionalmente. Y hay muchas cosas que pueden generar trauma en las aulas, por eso digo que todos hemos tenido, no solo nosotros trauma, sino niños y niñas que tengan trauma. Por ejemplo, cuando hay una pandemia se genera mucho trauma y creo que todos hemos vivido eso. Entonces, accidentes de tránsito, bullying o acoso escolar, violencia intrafamiliar, violencia en la comunidad, un fallecimiento trágico repentino, abuso sexual, desastres naturales, hospitalizaciones, separación prolongada, pandemias, todo eso puede ocasionar trauma y creo que todos hemos tenido niños o niñas con estas o algunas o varias de estas situaciones. Entonces recordemos la importancia de conectar y estar presente desde una aula respetuosa, ¿verdad? Porque cuando hay una actividad que es estresante, un evento, entonces se activa el sistema de apego de forma automática. El niño busca consuelo en una figura de apego y a veces los niños no encuentran esa figura en sus casas. Y entonces buscan esa figura en el aula, pero a veces el docente tampoco se comporta como un tutor de resiliencia o como una figura de apego porque quizás ha pensado que solo le toca la materia y no esta parte de conexión emocional. Entonces, si el sistema de apego es sensible y responde a esa necesidad, obviamente baja el cortisol, se reduce el estrés y se instaura otra vez en el niño esa sensación de seguridad y protección. O sea, el niño disminuye su reactividad fisiológica, responde afectivamente, se muestra atento y logra organizar su emoción, organizar su comportamiento y ya puede regresar a su interés, a sus actividades y a la exploración. Cuando vemos que un niño no explora, algo está pasando. Un niño que siempre está quedito, sentado, algo está pasando, porque lo cotidiano de un niño es la exploración. Entonces, a veces pensamos que los niños se traumatizan por todo, pero no es así. Los niños no quedan traumatizados porque han sido heridos. Los niños quedan traumatizados porque quedan solos con este dolor. Y esa es la gran diferencia y la importancia de que nosotros como docentes podamos ayudarles a sentirse seguros. ¿Qué pasa cuando el evento abrumador, ¿verdad? No recibe esa respuesta, ¿verdad? Busca la conexión física y emocional, pero no la recibe ni en el aula ni en la casa. Entonces el sistema de alerta se mantiene en alerta, como cuando hay una pandemia y el cortisol en el cerebro. Y cuando una persona tiene cortisol ya mucho tiempo, ya es intoxicación del cortisol en el cerebro, ¿verdad? Entonces, a veces los cuidadores, padres o docentes más bien son fuente de peligro, no fuente de protección. Ahí se afecta todo el sistema de alarma de los niños. Y es donde estamos en las aulas frente a muchos desbordes emocionales y muchos desbordes sensoriales, que a veces pensamos que es lo mismo, pero es diferente. Pero también hay estudiantes que tienen los dos al mismo tiempo. Y nosotros, por más de que siéntese, copie, haga caso, termine, no, porque esto es un proceso fisiológico que necesita una respuesta diferente de parte de nosotros. Por eso empezar desde la conexión, desde ser una figura de cercanía y de seguridad es fundamental, ¿verdad? Porque entre lo que un niño busca es cuidado, consuelo, protección, seguridad, que no tiene nada que ver con permisividad, nada. Y a veces lo que encuentran en las aulas es amenazas, comportamiento de temor, personas disasociadas, inversión de roles, comportamientos desorganizados. En el aula o en las casas, ¿verdad? Entonces un niño no puede organizar una estrategia de interacción estable, un niño no puede organizar una experiencia si no hay un adulto que le ayude a organizar este proceso que por A o por B se desorganizó. Entonces recordemos que cuando la desregulación es muy larga, el sistema de alarma va a estar totalmente hiper, o sea, la amígdala totalmente activa. Generalmente viene violencia, falta de cuidados o dificultades en el apego, y entonces subimos la otra escalerita, sobre sensibilización de estar en peligro, no encontramos solución, no hay fin del peligro, y ¿qué pasa? El sistema de alarma constante, hipervigilante. Y obviamente eso va a haber en las aulas un comportamiento muy disruptivo y quizás no es porque el niño, bueno, no hay ningún niño malo, pero no es porque el niño quiera, simplemente porque está desregulado. Entonces digamos que nosotros podríamos pensar que está bien que el sistema de alarma
¿verdad? Se dispare porque es un temblor, porque estamos en un lugar, entró una vaca o un toro bravo o una serpiente, entonces inmediatamente nuestra amígdala se dispara, el cortisol sube y nos ponemos en estado de protección. Pero ¿qué pasa cuando yo siempre estoy sintiendo que me va a pasar algo malo, y si tiembla, y si se cae la pared, y si me hundo, y si me caigo en el barco, y si viene un toro? Y hay muchas personas que pasan con la amígdala disparada siempre. Y en este caso, los niños y las niñas que no han recibido esa figura de apego, de resiliencia, de protección, pasan con su amígdala disparada. Y eso es lo que vemos en las aulas y lo que me reportan a mi consulta como niño con problemas de conducta. Y muchas veces no hay tal problema de conducta, ¿verdad? Entonces, aquí lo que es un sistema nervioso que ha vivido experiencias muy atemorizantes o pérdidas significativas, y por eso estos niños están más desregulados. ¿Sirven los premios y los castigos? Sí, para empeorar todo este proceso y todo este sistema de alarma. Las boletas y todas estas notas de conducta, que ya todo está obsoleto, ¿verdad? Ya sabemos que ahora se valora por competencias, ya no hay exámenes de memoria, no debería haber, ahora trabajamos más en el ser que en lo que tienen que repetir de memoria, por ejemplo, cuando yo estuve en la escuela. Y recordemos que entonces las estrategias de los niños y de los adolescentes y de nosotros siempre van a ser las mismas cuando su amígdala se dispara, o complacer, o huir, o luchar, o congelar. Y es ahí donde vemos que golpea a un compañero, que sale corriendo, que complace a otro grande de otro nivel y le da su almuerzo, su merienda, y así todo lo que otra persona le dice, o que se quedó congelado y usted le dice, pero te estoy hablando, y es como se disoció, como si no estuviera ahí, ¿verdad? Pero no es una respuesta de él, es una respuesta de su sistema primitivo reptil para protegerse. Entonces, ahí es donde tenemos que entender dónde, en qué camino está mi estudiante. Si en camino rojo, lucha o huida, o está más bien en camino verde, hay regulación, hay una ventana de tolerancia afectiva, o en camino azul se disoció, se desconectó de la realidad en este momento, ¿verdad? Porque el camino azul es mucha desconexión, el camino rojo es ataque o huida, y el verde es que hay un adulto que en ese momento lo está conteniendo, lo está apoyando y está siendo para él una figura importante para poder organizar esta experiencia. Cuando yo estoy en camino verde, y así lo podemos descubrir, hay un ritmo normal de respiración, yo siento calma, mi cara está relajada, yo puedo pensar, puedo tomar decisiones, puedo elegir, puedo darme un descanso, puedo tomar agua. Pero si yo estoy en camino rojo, yo estoy enojada, estoy reaccionando muy rápido, no puedo pensar, mi respiración está tensa, rápida, siento que voy a explotar, estoy gritando o llorando, no puedo quedarme quedita o quieta. Y si mi camino es el azul, me siento como que no puedo respirar, no puedo pensar rápidamente, no puedo manejar esta situación, me siento impotente, mi voz es plana, ni sube ni baja, mi cara está como congelada, siento una relajación extraña que me sobrepasa, como desconectada, como que no siento nada. Y son herramientas que nos sirven a nosotros para entender en qué camino está mi estudiante en este momento. Y por eso es tan importante que el docente se acerque y ayude en la corregulación. Pero para darle corregulación a un niño en estas condiciones, tengo que estar yo regulado, porque si yo estoy desbordado, necesito tomar distancia, ¿verdad? Porque cuando yo puedo ayudarle a alguien a regular, significa que yo como adulto, es una metáfora, le presto mi corteza prefrontal a este niño y lo ayudo a organizar la información. Entonces, puede ser que el niño esté en hiperactivación, ¿verdad? Totalmente descontrolado, esté en regulación o esté en hipoactivación, ¿verdad? Totalmente fuera, o sea, como que se separa de su propio cuerpo, paralizado. Esto es lo que el doctor Daniel Siegel llama la ventana de tolerancia, que es diferente en cada niño. Entonces, lo que nosotros vemos, como hablamos en disciplina positiva, el famoso iceberg, solo vemos la puntita, ¿verdad? Y lo que llama la gente, y Natalia Calderón dice, no existen las malas conductas, solo necesidades. Lo que la gente llama cotidianamente, este chico se porta mal. Y es una frase que me dicen mis alumnos de maestría en la universidad. Se porta mal, esto me interrumpe, se burla de mí. Bueno, ¿qué es lo que no vemos? Puede ser, se siente seguro, este contexto es seguro, tiene recursos de apoyo para establecer conexión, se siente visto, importante,
¿Hay calidez y afecto en sus relaciones? ¿Será que presenta secuelas de un trauma? ¿Será que ha vivido estrés tóxico o ha vivido una pandemia? ¿Hay presencia hiperalerta o hipervigilancia? ¿Será que existen condiciones del neurodesarrollo? ¿Hay rutinas en el aula para que él pueda sentir seguridad? ¿Su ambiente es predecible? ¿Sus necesidades físicas y ambientales están satisfechas? ¿Tendrá algún problema de salud? Y por eso es que somos muy rápidos para decir mal comportamiento, pero lo que no vemos es lo más importante. Entonces, cuando este niño sí siente sentido de pertenencia, sí se siente visto y valioso, ¿qué pasa? Bueno, se siente empoderado para explorar, para subirse, para preguntar, hay mucha conexión, se siente seguro, puede recurrir a este docente o a esta figura de apego cuando tiene miedo, cuando está herido, cuando está cansado, cuando está ansioso, etc. Entonces, ven qué importante es desde pequeños desarrollar eso, porque a veces la gente llega a mi consulta y me dicen, yo quiero que mi hijo sea seguro, sea empoderado, sepa tomar decisiones, y uno dice, ¿what? ¿Verdad? ¿Cómo ha sido este proceso desde pequeño, en el aula y en la casa? Entonces, lo que vemos es lo que la gente llama mal comportamiento. Lo que no vemos es la solución del niño a algo que no se ve. Y por eso nosotros tenemos que responder a sus necesidades, no a sus caprichos, ¿verdad? Porque lo que ellos tratan de hacer es un intento equivocado de pertenecer, pero esa forma de pertenecer posiblemente nosotros la vamos a ver como un mal comportamiento. Entonces, ¿qué hacemos? Rutinas, ¿verdad? Rutinas con foto. Ay, ¿desde qué edad hasta qué edad? Yo diría que con foto, desde que nacen hasta siempre. Bueno, ya yo estoy bien grande y yo uso rutinas todos los días, no con foto obviamente, pero voy marcando check y voy trabajando con el vecino. Y yo siempre he dicho, un niño de quinto, sexto grado debería poder tener rutinas con fotos. ¿Y qué me dicen los papás en la consulta? Ah, él no ocupa, él sabe todo de memoria, lo que sí. No, la rutina necesita sí o sí tener imagen, por lo menos hasta cuarto o quinto grado. Entonces la rutina le da estas puertitas que me dan seguridad, que me dan me hacen sentirme que voy bien. Y si hay algún cambio, ya no hay educación física, va a haber música, o el profesor no vino, me cambian la tarjeta y yo me acomodo otra vez, organizo la información. Funciona para todos los niños. Indudablemente, si hay un trastorno del neurodesarrollo, es súper sustantivo que hayan rutinas, pero es buenísimo para todos y para nosotros los adultos también. Porque cuando yo siento que no pertenezco, tiendo a caer en lo que llamamos en disciplina positiva las 4 metas cerradas del mal comportamiento, que es atención indebida, poder, venganza o ineptitud. Atención indebida, pertenezco solo cuando te mantengo ocupado. Poder, pertenezco cuando yo mando y tengo el control. Y venganza, me siento herido y pertenezco solo cuando hago sentir mal a los demás. O ineptitud asumida, siento que no pertenezco. No esperes nada, eres el niño que casi no es visto. Y por eso siempre entender qué hay detrás. Será una necesidad de atención, será una necesidad de poder, de venganza, de insuficiencia asumida, o será las 4 al mismo tiempo. Claro que sí, he trabajado con muchos niños que tienen las 4 al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces recuerden que atención, poder mal dirigido, venganza o insuficiencia asumida o ineptitud asumida son las 4 metas erradas que de las que hablamos mucho en disciplina positiva. Y alguien me preguntó a uno de los creadores de la filosofía, ¿verdad? ¿Por qué usted encasilla a los niños ahí? Y él decía, yo no los meto ahí, yo los encuentro ahí. Entonces no es encasillar, es saber dónde está ese niño, ¿verdad? Y si es atención, fíjate en mí, involúcrame de forma útil. Si es poder, dame opciones, déjame ayudar, déjame tomar decisiones. Si es venganza, estoy dolido, reconoce mis sentimientos. Y si es insuficiencia asumida, no te rindas conmigo, enséñame logros, llévame un paso a la vez. Yo lo puedo lograr, quizás no en el ritmo de los demás, pero lo puedo lograr si confías en mí, ¿verdad? Porque el problema de lo que la gente llama comportamiento inadecuado es la solución que los chicos buscan o encuentran para pertenecer de una manera o de otra. Y por eso es importante que nosotros trabajemos un poco en cuál es la meta. No sé, algún tipo de preguntas. Podría ser que haces esto para llamar mi atención. Podría ser que quieres mostrarme que no te puedo obligar, Pedro. O podría ser que te sientes muy herida, Patricia, y quieres lastimar a otros compañeritos. O podría ser que crees que no puedes hacer algo y por eso quieres quedarte solo, ¿verdad? ¿Cómo yo acercarme y conectar con esta necesidad del niño?
porque cuando esa tensión excesiva yo les puedo decir, pásenme sus papeles, terminen su trabajo, mañana vas a tener 2 minutos de tiempo para hacer tal cosa, me puedes apuntar esto en la reunión de clase, pero si es poder, ¿qué ideas tienes para solucionar este problema o este desafío? Creo que estamos en una lucha de poder, tomémonos un tiempito, una calma, para tener calma y lo intentamos de nuevo. ¿Qué nos ayudaría más, Pedrito, en este momento? ¿Incluir este problema en la agenda o buscar una solución que funcione entre ambos? Pero si es venganza, asumo que te sientes muy herido. Parece que estás teniendo un mal día. ¿Quieres hablar al respecto? Me importa. ¿Por qué no tomamos un descanso y lo intentamos más tarde? O este chico que siempre últimamente caen tanto en toda su vida, les hacen todo en la casa y los hacen sentir muy incompetentes. Intenta un poquito más, estoy aquí para ayudar. Yo haré una operación o un problema y vos haces el siguiente. Está bien equivocarnos, así es como todos aprendemos. Recuerda lo difícil que fue cuando lo intentaste por primera vez. Ahora ya no. O te he visto hacer cosas más difíciles que esas. Sé que puedes hacerlo. Entonces es importante entender que ellos necesitan salir de esa meta, pero necesitan nuestra mano. Así que es aspectos puntuales, autocontrol, autorregulación, conectar antes de corregir, transmitir siempre un mensaje de amor incondicional, entrenar y anticipar con reuniones, rutinas, reducciones y autocuidado del docente, porque evidentemente los docentes están o estamos agotados y necesitamos también tomarnos un tiempo para nosotros. Entonces recordemos que sentirse valorados es fundamental. Cuando yo veo que un niño tiene un comportamiento cálido, empático, cooperativo, conciliador, es un niño que se siente indudablemente 1 más 1 es 2, querido, escuchado, tomado en cuenta, valioso. Cuando vemos el comportamiento de un niño hostil, individualista, agresivo, temeroso, obviamente es un niño que se siente irrespetado, no integrado, no escuchado. ¿Dónde es nuestra labor? Ver qué está pasando, ¿verdad? Porque si yo soy un niño amado, mis padres y mis docentes confían en mí, este es un buen lugar para crecer. Pero si yo soy un niño que no me siento amado, en mi casa, en mi escuela no me escuchan, son lugares amenazantes para crecer. ¿Y cómo voy yo a un lugar amenazante? Así, ¿verdad? A la defensiva, listo para protegerme o para atacar. Entonces ahí es donde nosotros podemos percibir el comportamiento de nuestros estudiantes. Recordemos que hay muchas necesidades de los niños, pero en disciplina positiva hablamos de 4 necesidades fundamentales. Sentirse reconocido, porque si no se siente reconocido cae en resentimiento y por ende aparece la meta de atención indebida. Tener poder, si el niño no tiene poder de decisión, no se cubre, hay rebeldía y por ende el poder mal dirigido. Si el niño siente que su mundo no es justo, cae en revancha y por ende aparece la venganza. Si un niño tiene que saber que es capaz, que tiene habilidades, pero se siente que no es capaz, cae en retraimiento y aparece esta meta errónea de insuficiencia o ineptitud adulta, ¿verdad? Reconocimiento, sentirse apreciado, poder, sentirse el que tiene el control de elegir dentro de esta casita o estas opciones. Justicia. El mundo es equitativo, no abusan de mí, soy un ser valioso. Pero si yo veo un ambiente donde me gritan, me castigan, me encierran, un día después de un chico que lo encerraban en la alacena y las cosas que ustedes no puedan imaginar. No puedo pensar que el mundo es justo. Habilidad, saber que yo puedo manejar los recursos y los sucesos de mi vida y puedo hacerlo bien y puedo ser exitoso, ¿verdad? Entonces, si estas 4 columnas se me caen, 1 o 2 o 3, ahí es donde aparecen de forma recurrente las necesidades o por ende las metas cerradas del mal comportamiento, ¿verdad? Entonces es importante entender que ellos necesitan que se cubran estas necesidades. ¿Y cómo lo vemos en el aula? Un niño con apego seguro busca proximidad, hay una conexión con el maestro, acata la normativa, encuentra afecto y confort. Un niño con apego inseguro evitativo es como un niño invisible en el aula, se muestra disgustado, distraído, indiferente. Pueden llegar a ignorar todas las llamadas de atención, que le pongan 800,000 castigos. O un niño con apego inseguro ambivalente, son niños que no saben si pueden confiar, ¿verdad? Porque a veces sí, a veces no. Teme la relación que está estableciendo con el maestro, se vuelve impredecible. Esto los lleva constantemente a estar como desorientados. O niños con apego desorganizado, ahora niños muy asustados, estos niños se caracterizan por estar
siempre dominados por ese sentimiento de miedo, ¿verdad? Constante alerta, amígdala disparada y mucho cortisol en el cerebro. Entonces recordemos que los niños, los adolescentes y también nosotros, estamos tomando decisiones constantemente sobre ellos mismos, sobre las personas que nos rodean, sobre su mundo, sobre lo que necesitan hacer. Eso es importante, ¿verdad? Denme un momentito. Y tal vez, Natalia, vamos preparando ya algunas preguntas que tienen en el chat, ¿verdad? Yannick te las lleva ahí en apunte para poderte apoyar en el tema, sobre todo porque en el tema emocional y por experiencia en el enfoque informado al trauma, ¿verdad? Definitivamente un docente tiene que estar preparado, un docente tiene que estar también capacitado para poder resolver de alguna manera esta intervención continua, ¿verdad? Sí, porque lo tenemos todos los días prácticamente, ¿verdad? Claro, claro, sí, así es. Y como decíamos, ellos están tomando decisiones siempre sobre sí mismos, soy bueno o malo, las personas que me rodean, mi mundo, y qué necesito hacer, ¿verdad? Para pertenecer, ya sea sobrevivir o ser una persona que realmente puedo encajar, pero a veces no siento el mundo así, lo siento sí y necesito entrar como sea, ¿verdad? Entonces, recordemos los modelos tradicionales. La motivación es el premio y los castigos. Siempre que, y lo oímos en los adultos, ¿verdad? Cuando el modelo actual, sabemos que es conexión, habilidades y contribución. ¿Cuál es la meta del modelo tradicional? Obedecer, obedecer. La meta del modelo actual, la resolución de desafíos. ¿Cuáles son las bases del modelo tradicional? Las reglas. La del modelo actual, el sentimiento de pertenencia de comunidad. ¿Cuál es el modelo tradicional? ¿Dónde está el poder? En el control externo. Lo hace porque yo dije punto. El modelo actual, mi autorregulación. ¿Cuáles las habilidades en el modelo tradicional? Consecuencias. Si no hace esto, lo otro. Y el modelo actual, habilidades para la vida. La filosofía, el rechazo. En el modelo actual, aceptación y crecimiento. Ver los errores